que se crean condiciones para que la reforma se haga realidad y para desarrollar dichas instituciones. ¿Qué condiciones fueron esas las que fueron creadas en el 25 de abril? Bueno, pues sobre todo el marco legal, el marco jurídico que consagraba la autonomía de las universidades, los estatutos de la carrera docente y de la carrera docente universitaria y politécnica. Todo un marco que define nuevas reglas para su financiación, nuevas reglas para la gestión y organización de esas instituciones, y podemos decir que nosotros hoy la enseñanza superior que tenemos es heredero de la reforma Vega-Simão, pero también de todos los cambios y transformaciones que el 25 de abril y la democracia permitieron. Hoy podemos mirar hacia atrás y comprobar que en estos 50 años las universidades y las instituciones de enseñanza superior fueron fundamentales para modernizar el país, así como también fue fundamental la modernización política del país, la democracia, para que las instituciones, las universidades y las instituciones de enseñanza superior pudieran tener este papel en la sociedad. Estas instituciones no pudieran tener este papel si la sociedad no permitiera una forma de organización y funcionamiento que proporcionase la modernización del país y de las instituciones. Después de 50 años miramos hacia atrás y entendemos que el papel que desempeñaron las universidades. Y lo que podemos pensar fue qué desafíos no existían hace 50 años, pero que hoy sí existen y que son las grandes preguntas, las grandes reflexiones, las grandes decisiones que hay que tomar para el futuro. Y yo en el marco de este foro empezaría por el tema del idioma. Hace 50 años, cuando se crearon las instituciones, el tema del idioma no era una cuestión, era obvio que todos íbamos a enseñar en portugués, todos íbamos a investigar en portugués, y en ese sentido, en el espacio de los países iberoamericanos, pues se iba a estudiar y a investigar en español. Pero hoy en día sí es un problema, más bien un desafío. En muchos países de Europa somos testigos de una transformación de la forma en que se enseña. El inglés domina el ámbito de la investigación. Muchos países, Dinamarca, Holanda, incluso Alemania, en muchas universidades se ha adoptado el inglés como lengua franca, se enseña y se investiga en inglés. Para esos países ha sido relativamente fácil hacerlo, pero no es fácil ni posible para los países del espacio iberoamericano enfrentarse a ese país. El problema de esa forma, el español y el portugués son de los países más hablados del mundo. Nuestras instituciones sirven a públicos cuya lengua principal es el español y el portugués, y creo que tenemos que definir políticas, ese es nuestro desafío, que pongan en valor la lengua portuguesa, la lengua castellana, como lenguas de conocimiento, como lenguas de información, como lenguas de enseñanza y de investigación, sin dejar de lado la necesidad de diálogo con los demás países, con los demás espacios de producción de conocimiento en lengua inglesa. Por tanto, creo que el desafío de la internalización y el desafío de la lengua en la investigación, en el aprendizaje, bueno, pues nos surge de una forma que hace 50 años pues no aparecía, y hoy en día sí que es un desafío importante. Ese sería el primero. El segundo desafío, el desafío de la responsabilidad social de las instituciones de enseñanza superior. Hace 50 años, bueno, pues se les veía como espacios de difusión de conocimiento y de enseñanza. Pero hace mucho tiempo que las universidades y las instituciones de enseñanza superior dejaron de ser exclusivamente eso. Tienen una responsabilidad en la producción de conocimiento, sí, pero también
en la transferencia de conocimiento que producen a las comunidades en las que se encuentran y a la sociedad, para que el sector social y económico de esas sociedades puedan aprovecharlo. Este desafío se viene ya anunciando y las instituciones de enseñanza superior han ido dando respuesta, pero en el futuro esto va a ser algo imperativo al que tengamos que dar respuesta. Tenemos que inscribirlo en nuestra misión como una misión muy importante. La transferencia de conocimiento a la sociedad, la participación en la resolución de problemas económicos, sociales, climáticos, y que todos los problemas en el fondo son problemas complejos, pues todos estos problemas a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, las universidades tengan la responsabilidad de participación, involucración en esos problemas. Hace 50 años esto no se veía así. Esto, como digo, no es una novedad, pero sí me parece que es una cuestión que no va a salir del orden del día del trabajo de las universidades y de las instituciones de enseñanza superior. En tercer lugar, el mérito y la meritocracia. La forma en la que las instituciones de enseñanza superior organizan sus actividades, organizan los procesos de contratación y evaluación, tanto de sus actividades como de sus estudiantes. Las instituciones han sido el principal instrumento de evaluación del mérito. El riesgo al que se enfrentan las instituciones y en relación al cual deben producir pensamiento e información es la forma en la que se mide el mérito. Hoy en día es una medida unidimensional que se aplica de una forma muy estrecha, en mi opinión, que resta valor a saberes que no sean saberes teóricos, académicos, muy basados en notas, en una simplificación que excluye al saber hacer y a los saberes resultantes de la experiencia. Suelo dar el ejemplo del destino de nuestros jóvenes que quieren entrar a la universidad, que muchas veces se define por décimas, entre un joven que tiene un 17,5 de nota media en una escala del 1 al 20 y que se ve aceptado en el sistema universitario, pero uno que tiene un 17,4 se ve excluido. Esa diferencia tan pequeña, que es una medida del mérito con base en el cual se organizan las universidades, puede determinar la vida de los jóvenes. ¿Quién hoy en día puede asegurar que esta medida hoy en día es una medida segura, adecuada, que no necesita ningún debate ni reflexión? Esta forma de evaluar afecta también a la organización y al trabajo de la propia universidad. Cuando la evaluación de las universidades se basa en medidas como el número de citas, el número de artículos, restando importancia a toda la actividad de apoyo a la sociedad, a las empresas, transferencia de conocimiento, pues queda una cuestión en abierto que las universidades sobre las cuales las universidades deben reflexionar. La lengua, el mérito, la meritocracia, y ahora diría también el desafío serían los caminos de la innovación tecnológica. Hoy en día tenemos universidades con reputación internacional, pienso en el MIT y en Harvard, que han sacado provecho de los dispositivos tecnológicos, de las posibilidades de la enseñanza a distancia, organizando cursos que son gratuitos incluso, donde el estudiante puede elegir lo que quiere aprender.
todo el aprendizaje es a distancia sin pagar por ello, pero si quiere un diploma, ahí sí el estudiante tiene que pagar las tasas de matrícula y tiene que dirigirse a la universidad a hacer exámenes. Entonces nosotros deberíamos pensar si esta idea está bien, estos campus como idea de espacio físico, de espacios de relación, que ha sido un ancla importante para el desarrollo de las actividades de la enseñanza superior. Y tenemos que ver cómo va a ser en el futuro. ¿Será que las universidades pueden venir a ser meros sites, meras páginas web, con una oferta muy variada de enseñanza superior, o ofreciendo una enseñanza a partir del trabajo individual, con una elección muy libre, con un menú de formación libre? Y después las enseñanzas las instituciones serían meramente un servidor que tienen que hacer tener un poco de examen para revisar exámenes y emitir diplomas. ¿Será ese el futuro? ¿O el futuro más bien será un futuro que nos prometen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de enseñar, que nos den un acceso más democrático al conocimiento? ¿O nos encontramos ante el riesgo de que la enseñanza a distancia sea sobre todo para aquellos sectores de la población que no tienen la posibilidad de asistir a la enseñanza presencial, y la enseñanza presencial se convierte en una oferta formativa más cerrada y más para las élites, accesible únicamente a aquellos que pueden permitírselo? Estas cuestiones no están inscritas en la naturaleza de los medios tecnológicos ni en las posibilidades de la enseñanza a distancia, pero que los caminos que nos permiten hacer elecciones, reflexionar sobre estas distintas posibilidades de elección, para que el futuro sea más adecuado a aquello que son los valores tradicionales de las universidades y de las instituciones de enseñanza superior, muchas veces tradicionales, muchas veces conservadoras, pero al mismo tiempo innovadoras y de apertura de camino. Esta dualidad que caracteriza a las instituciones de enseñanza superior, ser conservadoras y preservadoras de determinados valores, en mi opinión es lo que también les permite abrir caminos innovadores, o sea, resguardar un marco de valores y de funcionamiento que permite después avanzar. Recapitulando: el idioma, el mérito, la innovación tecnológica, la enseñanza a distancia y los nuevos medios pedagógicos. Y por último, también diría el tema de la ciencia. Como dije hace mucho tiempo que las instituciones de enseñanza superior dejaron de ser meras escuelas. Son instituciones que producen conocimiento, que lo difunden y lo divulgan por medio de la enseñanza y que lo transfieren y lo transmiten a la sociedad. La primera transferencia es, por supuesto, en las actividades de enseñanza. Entran en el mercado de trabajo cientos de jóvenes en el mercado de trabajo con nuevas competencias y nuevos conocimientos, y son los primeros agentes de modernización de esas instituciones y de transferencia de conocimiento. Pero para que esta misión se pueda cumplir es necesario conservar el espacio de la producción de conocimiento y de ciencia. Sin producción de conocimiento y de ciencia es inútil, como yo suelo decir. Si no se conserva ese espacio, no va a haber transferencia de conocimiento. Si no se produce ese conocimiento, no se puede transferir. No se puede transferir competencias que no se han trabajado previamente. El entendimiento de que las instituciones de enseñanza superior y que las universidades deben preservar este espacio de producción de ciencia, independientemente de su valor en el mercado, independientemente de su valor económico y social, es una cuestión absolutamente decisiva y fundamental. En Portugal, las universidades en su perímetro son responsables del 40% de la producción del conocimiento de la ciencia que se lleva a cabo en Portugal. Sin embargo, existe la percepción de que las universidades
no son el mejor espacio para la producción de ciencia porque viven cerradas, por así en torres de marfil, que es lo que se suele decir. Y yo suelo decir que necesitamos torres de marfil. Necesitamos proteger ese espacio de producción de conocimiento y al mismo tiempo abrir ventanas en esas torres de marfil para que el conocimiento pueda salir, se pueda utilizar, se pueda movilizar. Pero no existe si el espacio que organizamos son solo ventanas. De las ventanas no va a salir nada. Tenemos que crear las condiciones para que las universidades sigan siendo el espacio de producción de ciencia y conocimiento. Y esto parece obvio, pero no lo es. Parece que no lo es, porque hoy en día hay una disputa sobre las instituciones, la responsabilidad de la tutela de la producción de conocimiento, que muchas veces es muy crítica con las instituciones de enseñanza superior y que, en mi opinión, tiene que ser revisada. Las instituciones de enseñanza superior tienen que prepararse para defender su espacio con autonomía, con libertad y respetando aquello que la agenda científica inscribe. Solo así tendremos progreso. Es verdad que nosotros tenemos una memoria corta, se nos olvida sacar lecciones del pasado. Los años del COVID fueron pues una muestra clara del conocimiento inútil de ese conocimiento que se produce en las universidades. Si no existiesen esos equipos universitarios mal financiados que hacían todas esas investigaciones que dejaban claro que había un camino para luchar contra determinadas enfermedades. Este conocimiento que los estados ni las farmacéuticas reconocían como necesario. Ese es un ejemplo, un buen ejemplo, un ejemplo que olvidamos y la historia de la ciencia está lleno de este tipo de ejemplos. Hay que conservar este estado de conocimiento y preservarlo. Yo diría que estos son los desafíos a los que las universidades en Portugal y en otros países se enfrentan: el tema del idioma, la innovación, el mérito, la innovación tecnológica y pedagógica, y también las condiciones para la producción de más y mejor conocimiento y más y mejor ciencia. Y esto en relación a Portugal, pero creo que también tiene mucho que ver con otras universidades, sobre todo las universidades de lenguas iberoamericanas, que es precisamente nuestro espacio común y que exige que analicemos el futuro preservando la memoria, extrayendo las lecciones que hay que sacar del conocimiento del pasado para poder afrontar el futuro y ofreciendo nuestro legado a las futuras generaciones, un legado por lo menos parecido a aquel que mi generación recibió de las últimas reformas realizadas en Portugal. Recuerdo que la reforma Vega-Simão es la que abre todo el espacio de la enseñanza superior en todo el espacio nacional, deja de ser el monopolio de 2 o 3 ciudades y pasa a permitir el acceso más amplio a la población y también la diversidad de las instituciones. No hay único modelo de organización de la enseñanza superior, hay varios modelos y la diversidad es una riqueza de los sistemas y, por tanto, mantener grandes instituciones, pequeñas instituciones, instituciones especializadas, unas más dirigidas a un área de saber, eso es una riqueza que también tenemos que intentar preservar. Muchas gracias por su atención y les deseo que este foro, que este encuentro, pues responda a la expectativa de los organizadores. Muchas gracias por esta oportunidad y enhorabuena por esta organización.